Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es adhesión a circonio y otros materiales. Este es un tema que pues ya es conocido por todos ustedes. Es un tema que pues, es muy común, sobre todo se ha vuelto un tema muy popular. Pero algo que me he dado cuenta durante estos pasados meses es que mucha gente no sabe bien acerca de la adhesión, sobre todo al circonio. El circonio antes ha tenido una mala fama de no ser un material muy adherible, digamos, o que tiende a venderse más de lo que realmente funciona. Aquí lo que quiero aclarar es cómo es que funciona esto, cómo es que vamos a lograr hacer una adhesión buena y efectiva al circonio, pues en nuestra práctica diaria, ¿no? Sobre todo, bueno, vamos a enfocar la plática un poquito en circonio, pero también vamos a hablar acerca de cómo hacer adhesión a feldespatos y a disilicatos, todo eso. Pero bueno, vamos a comenzar. Me dicen que cualquier duda, cualquier pregunta y todo eso van a ser al final de la conferencia, pero con mucho gusto resolveré las dudas más adelante. Bueno, básicamente hay tres maneras de hacer adhesión en boca. Una es usando el ácido fosfórico en dentina y en esmalte. Otro es usando adhesivos autogravantes y otro es haciendo un grabado selectivo. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno? Bueno, una es la normal, que primero marcamos con el ácido fosfórico, grabamos la dentina, grabamos el esmalte, lavamos durante un minuto después el ácido fosfórico, después de dejarlo 15 segundos, se coloca el adhesivo, se fotocura y ponemos nuestra restauración. Esa es una. ¿Qué es lo que hemos visto, qué es lo que se ha visto con respecto a este tipo de forma de hacer adhesión? Muchas veces y en muchos casos nos pasa que tenemos sensibilidad postoperatoria. La sensibilidad postoperatoria es a causa de que cuando nosotros con el ácido fosfórico hacemos el grabado, dejamos expuestos los túbulos dentinarios, ¿sí? Y al dejar expuestos los túbulos dentinarios, tenemos unas prolongaciones odostoblásticas que van directo a la pulpa, como todos sabemos, que se llaman las fibras de Tomes. Muchas veces estas quedan expuestas y a nosotros hacer un cambio en el pH o hacer un cambio en la presión del diente, llega a haber una sensibilidad postoperatoria. Ese es digamos, un contra que tiene este tipo de grabado. Se ha hecho durante mucho tiempo hasta que empezaron a aparecer los adhesivos autogravantes. ¿Cuál es la ventaja que nos dan los adhesivos autogravantes? Bueno, antes se hablaba mucho de quitar el barrillo dentinario cuando hacíamos el grabado con ácido fosfórico. Hoy en día ya se ha visto que el autograbado no remueve el barrillo dentinario, pero nos va a ayudar nos va a ayudar a hacer una mejor retención de las restauraciones en la dentina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues simplemente se coloca el adhesivo sobre la dentina, se coloca el adhesivo tallando bien todo sobre la dentina fuertemente. ¿Para qué? Para que este penetre bien, se va a soplar hasta que veamos que se forma una superficie homogénea y que se deja de mover el adhesivo y se va a fotocurar. ¿Cuáles son las ventajas que nos dan usando adhesivos autogravantes? Que no vamos a tener esa sensibilidad postoperatoria que muchas veces nos llegan a referir los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos el adhesivo, a veces podemos, si tenemos un buen sellado, cuando se coloque el adhesivo que no es autogravante, no vamos a tener esa sensibilidad postoperatoria. Pero no hay forma de saber si podemos lograr un buen sellado o no de este adhesivo. Entonces, con un adhesivo autogravante, al no remover el barrillo y al no dejar expuestos los túbulos, vamos a evitar este tipo de sensibilidad. Además, cuando nosotros hacemos el grabado con el ácido fosfórico, se activan las metaloproteinasas y estas destruyen el colágeno y tienen un efecto negativo sobre la capa de colágeno que va a ayudar a la adhesión también. Entonces, por eso es que yo recomiendo ya más el uso de adhesivos autogravantes, ¿sí? ¿Por qué abajo dice hacer un grabado selectivo? Bueno, es importante hacer un grabado selectivo porque los adhesivos autogravantes no tienen la acidez suficiente como para poder hacer un grabado efectivo en el esmalte. Entonces, ¿a qué se refiere el grabado selectivo? Es que en una parte vamos a colocar, nada más en esmalte vamos a colocar ácido fosfórico y en todo lo demás superficie de dentina se va a colocar el adhesivo autogravante. Aquí lo dice, al hacerlo en dentina, eliminamos la capa de desecho, dejando expuestos los túbulos, que es lo que genera
la sensibilidad, al estar en contacto con las fibras de Thomes, la sensibilidad postoperatoria, y esta sensibilidad se llama la teoría hidrodinámica del dolor, que es lo que les expliqué cuando dejamos expuestas las fibras y se somete a un pH ácido o a una presión diferente, puede haber esa sensibilidad. Yo sé que hay muchas veces que no se genera, pero haciéndolo con un ácido autogravante, pues podemos evitar esto. ¿A qué se refiere aquí? Que en un principio estos eran muy hidrófilos, por lo que no se logra, porque lo que no eran muy fuertes. Al ser hidrófilos, estos no lograban una adhesión íntima con la dentina, ¿sí? Hoy en día ya contienen monómeros con menos agua. Un monómero muy conocido, o bueno, lo que ya está haciendo tendencia hoy en todo es el MDP. Realmente decir el componente o qué es el MDP es un nombre un poco complicado. Lo voy a tratar de decir, es 10 meta-acrilo-oxidesilfosfato dihidrogenado, ¿sí? Por eso mejor se usan las siglas MDP, que son como se conoce, y que es lo que nos va a ayudar a tener una adhesión mucho más eficiente y además menor sensibilidad postoperatoria. Además que la característica que tiene el MDP, que ahorita se va a hablar un poquito más, es que logras una íntima adhesión a metales y circonio. Este tiene afinidad química con estos materiales, por lo que nos va a ayudar a tener una más eficiente cementación tanto de circonio como de metal, no solamente en circonio, también en metal, la metal porcelana las vamos a poder utilizar estos adhesivos con MDP para tener una más eficiente cementada. ¿Sí? ¿Dónde es que funciona el MDP? Funciona en esmalte, funciona en dentina, funciona en metal y funciona en circonio. ¿Sí? Luego vamos a hablar un poquito acerca de qué adhesivos o qué marcas son las que tienen adhesivos con MDP. Esto lo menciono para que ustedes tengan acceso, más o menos sepan cuáles son. Estas son las marcas más conocidas, debe haber más, pero estas son las marcas más conocidas de las que yo tengo un mejor conocimiento. Scotch Bond Universal de 3M, el All Bond Universal de Visco, Clearfield Universal de Curaray y el Adhis de Ivoclar. Esos son los más comunes en el mercado. Estos son adhesivos autogravantes que contienen el MDP, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de ellos. El Scotch Bond Universal, lo pongo aquí, casi todos conocemos esta presentación en la botella naranja, pero me he dado cuenta que muchos no conocen la botellita que está aquí al lado, la botellita negra. Esa botellita negra es un activador. ¿Qué es lo que, para qué nos ayuda ese activador? Nos ayuda para subir un poco el pH del adhesivo. ¿Por qué? Porque cuando el adhesivo es muy ácido, no se, digamos que la acidez del mismo, el pH bajo, no permite una correcta polimerización del cemento, pero en su etapa autocurable. ¿Por qué? Porque los cementos duales, como saben, son fotocurables y autocurables. Bueno, en la parte, cuando es autocurable, cuando está el pH muy ácido, este no permite que se forme bien. Estamos hablando que cuando no se usa el activador, tenemos unos 14 a 15 megapascales de fuerza, y cuando sí se usa el activador sube hasta 40 megapascales de fuerza, me explico, el Scotch Bond Universal. Entonces es importante que si van a usar el Scotch Bond Universal, pidan la botella activadora y lo mezclen cuando van a hacer adhesión a circonio o adhesión a metal porcelana para cementar. Es importante que usen ¿sí? El All Bond Universal de Visco, esta es la presentación, viene en una sola botella, no necesita un activador ni nada, tiene el pH listo para prepararse y todo, y nada más se coloca en dentina, y la verdad funciona muy bien. Igualmente el Clearfield Universal y el Adhis Universal de Ivoclar. Todos son muy buenos productos, todos funcionan igual, todos funcionan muy bien. Luego vamos a hablar un poquito acerca de adhesión a cerámicas gravables. Nada más, esto es como un recordatorio de cómo se tiene que hacer la adhesión a estas, sobre todo en el proceso de grabado. ¿Sí? Aquí es pues darles unos tips un poquito de cómo es lo más recomendable, ¿no? En los feldspatos, cuando vamos a grabar con ácido fluorhídrico, hay que checar qué concentración tiene nuestro ácido fluorhídrico. Si tiene una concentración del 9%, entonces nada más lo vamos a dejar un minuto en el feldespato y después lo vamos a enjuagar durante un minuto. Si es al 5%, lo vamos a dejar 3 minutos, ¿sí?
Después, el disilicato de litio lo vamos a colocar al 5% durante 20 segundos. Es importante no dejarlo más porque después se puede ver comprometida la estructura. Entonces, cuando estamos hablando de feldespatos al 9% un minuto, cuando estamos hablando de feldespatos al 5% 3 minutos, y cuando estamos hablando de disilicato de litio, esto lo que no sepa, el disilicato de litio es IMAX, es el más conocido, o el otro nombre es Empres. Vamos a colocar ácido fluorhídrico al 5% durante 20 segundos y no más, ¿sí? Después del grabado del feldespato, hay que colocar ácido fosfórico para disolver las sales generadas por el mismo. ¿Qué son las sales? Muchas veces cuando nosotros hacemos el grabado y después lavamos nuestra restauración y se seca, se alcanza a ver como opaca. Esas son unas sales que se producen al hacer el grabado. ¿Cómo las eliminamos? Se coloca el ácido fosfórico con el que grabamos el diente, lo vamos a colocar y después se lava con agua. Otra forma de quitarlo es con ultrasonido, con baño ultrasónico. Pero muchas veces no tenemos disponible, o algunos doctores no tienen disponible el baño ultrasónico en su consultorio, y entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues lo que recomendamos es usar el ácido fosfórico, se coloca dentro de la restauración, y entonces ya convertimos esas sales hidrosolubles, y entonces al nosotros lavarlo con agua, podemos limpiar bien la restauración, ¿sí? El disilicato de litio se lava por 30 segundos con agua y aire. No es necesario lavarlo con el ácido fosfórico, debido a que no produce las sales. El disilicato de litio no produce las sales al haberlo grabado con el ácido fluorhídrico, perdón. Después de hacer el grabado, vamos a colocar en la restauración el silano por 3 minutos. ¿Cuál es el objetivo del silano? Bueno, todos sabemos, los que no sepan, es hacer que se logre una adhesión química entre el diente y la resina, y entre la restauración y la resina. O sea, lo que queremos aquí es lograr químicamente juntarlos. ¿Por qué? Porque sí genera una retención mecánica todos los cementos, pero el objetivo del silano es además hacerlo de forma química. ¿Me explico? Ahora, con una capa es suficiente. Muchos creen que hay que poner más de 2 o 3 capas del silano. No es necesario. Una capa homogénea, bien partida durante la restauración, es suficiente. Ahora, hay adhesivos de silano. Bueno, hay silano que es de un solo paso, o hay de otros que son de 2 botellas. ¿Por qué menciono esto? Si ustedes cementan mucho, es recomendable tener, o sea, si tienen un flujo constante de cementación de sus restauraciones, es importante tener el adhesivo de una sola botella. ¿Por qué? Porque les va a ahorrar tiempo. Si no, yo recomiendo tener el silano de 2 botellas. ¿Por qué? Porque nosotros, al abrir la botella de silano, digamos que ya empieza su vida, y la vida del silano es aproximadamente de un año, ¿sí? Cuando nosotros tenemos 2 botellas, nosotros lo que hacemos es, al mezclar el silano con la otra botella, estamos hidratándolo, y entonces estamos haciendo una mezcla fresca del silano, que el cual va a generar, pues, digamos, una mejor adhesión. Después de un año, si ustedes tienen un silano de una sola larga. Los cementos autoadhesivos son aquellos en los que nosotros ya no hacemos ningún proceso de adhesión, simplemente lo colocamos en nuestra restauración, cementamos, y ya hizo grabado, ya tiene su adhesivo incluido y va a tener una adhesión química, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de fuerzas. Los cementos de fosfato tienen una adhesión de 3 megapascales, los cementos de ionómero de vidrio tienen unos de 5 megapascales, los cementos autoadhesivos de 14 a 15, y los cementos autoadhesivos colocando un adhesivo al diente, lo podemos subir hasta 28. Yo sí recomiendo que, a pesar de que los cementos autoadhesivos digan que ya no lo necesitan, yo sí recomiendo hacer un proceso de adhesión en el diente, porque va a aumentar mucho más la resistencia de la adhesión. Algo que es importante mencionar es, porque muchos dicen, ¿por qué no cementar el circonio, o por qué no cementar la porcelana, que se expande después de tiempo y puede llegar a fracturar
restauraciones. Es un gran cemento en metal porcelana, no estoy diciendo que no es un buen cemento de noble vidrio, se ha usado por muchos años, pero la expansión que este genera puede llegar a causar restauración. Entonces, al ser hidrófobo, este no sufre de una degradación. Eso es un dato importante de mencionar. Ahora, ¿cuándo usar cementos duales o cuándo usar un cemento total? Depende mucho del grosor de nuestra restauración. Para carillas no se debe usar un cemento dual, ya que normalmente las carillas tienen un grosor menor a 1.5 milímetros. Este va a ser más, digamos que va a ser más translúcido con el cemento. Lo que tienen los cementos duales, lo que tienen los cementos duales, perdón, es que estos se oxidan con el tiempo. ¿Sí? Estos ratitos van a empezar a cambiar de color. Entonces, si tenemos un grosor menor a 1.5, el color de nuestras carillas muy delgadas. O sea, cuando ya tenemos un cemento dual, además, mientras más grande sea el grosor de nuestra restauración, pues la luz no va a llegar a la misma intensidad hacia el cemento, entonces por eso es recomendable también usar un sistema de curado dual. Vamos a lograr es colocar una capa que va a proteger, digamos, más al circonio. Muy probablemente se desalojen nuestras restauraciones, ya que no logra ningún tipo de propiedad adhesiva, ¿sí? ¿Cuál es la forma de hacer el grabado en el circonio? Se hace con arenado. Muchas veces el arenado lo hacemos en el laboratorio, en coronas ya arenadas. La forma correcta, ¿quieren saber cómo se debe hacer el arenado? Aquí tengo las especificaciones. Este debe de ser arenado con óxido de aluminio. El grano debe no ser mayor a
50 micrómetros. Si nos pasamos de este tamaño de 50 micrómetros, el grano puede ser muy grande y puede llegar a dañar la estructura del circonio. Y debe de ser a 40 PSI de presión. ¿Para qué? Para que sea ideal por 20 segundos. Tratemos de no grabar más para no afectar la estructura. Una vez que ya tenemos este grabado, se va a hacer la adhesión química con el MDP. Existen en el mercado unos adhesivos para circonio y para metal que contienen MDP, que es igual, el MDP también lo contienen estos adhesivos de los que hablamos antes, que es el Scotch Bond Universal, que es el All Bond Universal, el Adis de Ivoclar, todas estas marcas, el Clearfield, todas estas marcas ya tienen este adhesivo, de tener una adhesión química al metal y a la circonia. Es muy importante, si ustedes no van a usar uno de estos adhesivos que ahorita vamos a mencionar, que son nosotros lo que vamos a lograr es que tanto nuestro cemento a la restauración y tanto nuestro cemento al diente tengan una íntima conexión para tener una mayor resistencia, ¿sí? ¿Cuáles son los primers que están en el mercado, los más conocidos? Bueno, está el Monobond Plus de Ivoclar. Este es un primer que se debe colocar previo a la cementación del circonio. Este se debe de dejar 5 minutos en la restauración de circonio. Está el Monobond Plus de Ivoclar, está el C-Prime Plus de Visco, funcionan igual, se deben de dejar 5 minutos, y estos, bueno, esos son los dos más más conocidos para nosotros. Es muy importante mencionar que se debe de descontaminar muy bien la restauración antes, ¿sí? Lo pueden hacer como ya habíamos hablado. Una vez que lo probaron en boca, pongan el ácido fosfórico, prueban su restauración, ¿sí? Prueban la restauración, checamos oclusión, checamos que todo esté bien, checamos que la mordida no haya quedado alta, todo eso. Una vez que ya probamos nuestra restauración, descontaminamos con ácido fosfórico durante 1 minuto. Se deja el ácido fosfórico 1 minuto en la restauración, ¿para qué? Para eliminar todos los componentes de la saliva, todo lo que contiene las salitos. ¿Para qué? Para poder lograr al nosotros colocar el primer un íntima contacto entre el MDP y la restauración de circonio. Después se va a lavar por 5 minutos, se va a dejar por 5 minutos y se lava, y se seca. No se debe de lavar, se seca. Entonces, vamos a volver a repetir. Primero probamos la restauración. Después de probar la restauración, la descontaminamos con ácido fosfórico durante 1 minuto. Llenamos la restauración de ácido fosfórico, lo dejamos 1 minuto. Una vez que ya lo logramos eliminar, lavamos durante 30 segundos, quitamos todo el ácido fosfórico perfectamente y secamos la restauración. Después vamos a colocar nuestro primer con MDP y lo vamos a dejar 5 minutos en la restauración. Después de los 5 minutos ya podemos soplar un poquito con el aire y no va a haber ya ningún problema. Soplamos y la restauración va a quedar con un ligerito brillo, se alcanza a ver con el MDP, eso es que ya está lista la superficie para recibir nuestro cemento. Después vamos a colocar el adhesivo autogravante a nuestro pilar, o ya sea se haga cementación de una corona, o a nuestra preparación se haga la cementación de un inlay, un onlay, o hasta carillas se pueden cementar, ¿sí? Es muy importante, yo sí recomiendo que se haga esta ocasión. Yo recomiendo también mucho que se use un adhesivo autogravante para evitar sensibilidad postoperatoria, 1. 2, para obtener esa adhesión adicional que nos generan estos adhesivos autogravantes. Mucha gente me dice o me ha preguntado que por qué, perdón, es que me entró una llamada, una disculpa. Mucha gente me pregunta o me dice
oye, lo que pasa es que cuando nosotros usamos el adhesivo, puedes estar afectando el ajuste que tiene tu restauración con el pilar, ¿no? Pues, pueden trabascular o pueden no bajar porque ya colocaste una capa de adhesivo y esto no nos va a permitir que llegue hasta su lugar. No es correcto. El grosor de película que deja, si se colocó bien el adhesivo, es mínimo, no se ve afectado el ajuste de la restauración. Por eso es muy importante. Se coloca el autoagravante, se talla muy bien por toda la restauración y después vamos a sopletear hasta que dejamos de ver. Muchas veces cuando nosotros soplamos, se alcanza a ver cómo el líquido se mueve todo a lo largo del pilar. Cuando nosotros veamos que ya no se está moviendo, que ya no tiene movimiento nada de la superficie, todo se ve homogéneo, entonces es cuando fotocuramos. En ese momento ya vamos a tener el grosor indicado de película para poder realizar la cementación. Después se va a colocar el cemento dual en nuestra restauración, se va a llevar a boca y vamos a colocarle luz 3 segundos. ¿Para qué? Yo recomiendo llévenlo a boca, pidan al paciente que se pongan un algodón, pidan al paciente que cierre para que haya una buena presión sobre la restauración y después pongan 3 segundos de luz todo alrededor del margen. ¿Para qué? Para que todos los excedentes que salgan se endurezcan y sea más fácil retirar los excedentes. No coloquen más de 3 segundos de luz. ¿Por qué? Porque si logramos hacer un fotocurado más fuerte todavía durante nuestra restauración, ya va a ser más difícil desprenderlo. Entonces, con 3 segundos es suficiente para que podamos desprender con nuestro explorador. Y después vamos a fotocurar por todas las superficies durante 1 minuto. Voy a repetir el protocolo de cómo se hace adhesión. Entonces, probamos la restauración. Una vez que probamos la restauración, se lava con ácido fosfórico durante 1 minuto, se enjuaga, se coloca el adhesivo. Después de colocar el adhesivo, se coloca el primer, que es con MDP. Después de colocar el primer con MDP 5 minutos, yo recomiendo dejamos el primer 5 minutos en la restauración y después, entonces, ponemos el ácido, hacemos nuestro procedimiento adhesivo en el diente, en lo que pasan los 5 minutos del silano, una vez que ya está, del MDP en el circonio. Una vez que ya está el MDP en el circonio, colocamos el cemento dual, cementamos, 3 segundos de luz, quitamos excedentes y 1 segundo de luz en toda la superficie y listo. Bueno, básicamente eso es lo que quería hablar yo con ustedes acerca de la adhesión. Me encantaría ver si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto les puedo ayudar a resolverlas. Aquí les pongo mi correo electrónico, jmayer@cadimexico.com. Estoy a sus órdenes tanto en CADICAM como en CADI 3D. Para todo lo que es acerca de restauraciones de circonio, me puedo poner a sus órdenes en lo que a ustedes se les ofrezca. Espero, si tienen preguntas, con mucho gusto las respondo. Muy buenos días, les saluda su amigo Héctor Flores. Parece que están teniendo problemas de audio en la Ciudad de México. Nacho, buenos días. ¿Me logras escuchar? Doctor Ignacio, ¿me logras escuchar? A ver, ahí, Ignacio, te escuchamos ahí, ¿tú nos escuchas? Quien está preguntando es que tengo desactivado el audio. Sí, ya tiene. Están arreglando ahorita para poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos un segundito nada más de su paciencia. Muchas gracias. Están haciendo por... Listo, doctora, ahí lo escuchamos. ¿Ya me escucha? ¿Aquí? Sí. Ok, ¿ya me escucha? Sí. Bueno, te está haciendo una pregunta. Héctor Manuel. Silenciado. Muchas gracias.
Podría en forma resumida dar los pasos para la cementación de circonio. Ya los di, pero con mucho gusto lo repito. Primero vamos a... Bueno, recuerden que es muy importante checar primero con su distribuidor de circonio que ya vaya arenada. Como les digo, Cadicam ya distribuye las restauraciones arenadas. No sé los otros o con los que ustedes trabajen si las entreguen arenadas. Es importante que les manden su restauración arenada para lograr la retención mecánica. No se debe de grabar con ácido fluorhídrico, ya que no funciona con el circonio. Una vez que ya tienen su restauración arenada, se va a colocar en boca para probarlo. No afecta en nada el arenado en colocarlo en boca para probar si está justo y todo eso. Pero sí es importante que una vez que ya lo pusieron, laven con ácido fosfórico y después con 30 segundos quiten el excedente y todo. Una vez que quitamos el excedente del ácido fosfórico, se coloca dentro de la restauración, al haberla secado, nuestro primer de MDP, ya sea, les digo, yo uso o Monobond Plus o C-Prime de Visco, C-Prime de Visco o Monobond Plus de Ivoclar, marcas. Se coloca el ácido y se va a dejar 5 minutos dentro de la restauración. Yo recomiendo que mientras están haciendo 5 minutos, ustedes hagan su proceso adhesivo en el pilar, que es colocar un adhesivo autogravante. ¿Por qué autogravante? Porque nos va a dar mayor retención. En las pruebas que se han hecho, se ha visto que da mayor retención y menos sensibilidad postoperatoria. Entonces colocamos autoadhesivo, completeamos bien. Al ver que ya tenemos una superficie homogénea que no se mueve, entonces fotocuramos. Después de que fotocuramos, entonces ya llevamos la restauración ya con MDP, con cemento dual en boca, lo colocamos, pedimos al paciente que muerda para que baje bien la restauración, fotocuramos por 3 segundos, quitamos excedentes, y ya una vez que quitemos los excedentes, fotocuramos por 1 minuto y listo. Déjenme ver qué otras preguntas tenemos. El mínimo de la intensidad. El mínimo de la intensidad de luz, aquí me está preguntando Reinaldo Morales, debe de ser mínimo, tiene que ser 1000. Sí hay unas medidas. Sí hay unas medidas, no me acuerdo exactamente, perdón, ahorita el término de la luz, pero la medida es 1000, en los calibradores que tenemos de lámparas, la medida mínima que tenemos que tener, si tenemos un grosor mayor a 1.5 es de 1000, si no con 800 es suficiente. Aquí me preguntan, cuando el poste es metálico... ¿se puede cementar una corona de circonio con resina dual? Sí, sí se puede, de hecho es recomendable, pero en vez de colocar el adhesivo a que va a diente, vamos a colocar este primer que va al circonio, el DMD, el C-Prime o el Monobond Plus, lo vamos a colocar tanto en el pilar metálico como en nuestra restauración de circonio, y entonces este primer... al colocar este primer con MDP en nuestro pilar metálico, es como si estuviéramos haciéndole adhesión autogravante a un pilar normal. Vamos a lograr el cemento y el circonio, entonces sí es recomendable colocar este primer en ambas restauraciones. También es importante mencionarles que este adhesivo con MDP o estos primers de MDP se pueden utilizar también en el metal, también es afín al metal, para lograr una mejor adhesión. Yo sé que es más costoso, yo sé que el usar un cemento dual genera más precio que con un ionómero de vidrio, pero sí vamos a lograr una mejor adhesión. Si tienen una preparación muy exclusiva, tal vez puedan ser más selectivos en eso. Si tienen una preparación ideal, utilicen el ionómero de vidrio para sus restauraciones de metal. Si tienen una restauración más exclusiva, entonces sí utilicen este primer de MDP para colocarlo en su restauración, y hagan el sistema adhesivo en su diente y coloquen un cemento de resina dual para evitar que salga la
la restauración. Doctor Sí, Mayer, sí, lo tenemos recomiendo. otra pregunta desde Facebook. El doctor Carlos nos pregunta, hola, buen día, ¿puedo cementar circonia con el número de vidrio? ¿Puedo cementar circonia con el número de vidrio? Sí se puede cementar circonia con ionómero de vidrio, pero como les mencionaba, no es muy recomendable porque, uno, no vas a tener todo lo que hablamos de adhesión, no vas a tener esa característica que te da más de adhesión el usar un cemento dual. Habíamos hablado que un cemento dual haciendo todo el sistema adhesivo te llega a dar hasta 28 megapascales de fuerza y un ionómero de vidrio te da 5. Sí lo puedes hacer, pero además es importante ver que se expande el ionómero de vidrio en el tiempo. Una vez que se empieza a endurecer, empieza a expandirse y puede llegar a fracturar la restauración. Entonces, sí se puede hacer, yo no lo recomiendo mucho, sobre todo si tienes restauraciones muy delgadas. Muchas veces cuando colocamos coronas posteriores de circonio, lo hacemos porque tenemos una restauración muy delgada, digamos un espacio interoclusal más delgado, y entonces el colocar circonio nos va a ayudar a optimizar mejor ese espacio. Pero al ser tan delgado, si lo cementamos con un ionómero de vidrio, podemos generar una fractura. Entonces no es lo más recomendable, lo puedes hacer, no es lo más recomendable, yo te recomendaría mejor usar un cemento dual. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Jimena. No son Los cementos autogravantes no son opciones para cementación. ¿Los cementos autogravantes? para cementar. ¿No son opciones para cementación? No, sí son opciones. Los cementos autogravantes, claro que son opciones para cementación. De hecho, hay que usarlos, pero yo recomiendo acompañar el cemento autogravante con un sistema adhesivo. Usa un adhesivo autogravante también en tu diente. Usa un adhesivo autogravante en tu diente primero y después usa tu cemento autogravante también. Es justo lo que dije en el protocolo de cementación. Al usar un cemento puede ser ya sea fotocurado o de curado dual autogravante, no hace ninguna diferencia, pero sí recomiendo acompáñenlo con un sistema adhesivo autogravante. Van a obtener mucho mejores resultados, va a ser más fuerte la adhesión. Aquí me pregunta también el doctor Giuseppe Mesa, me dice, hola, ¿descontaminas con ácido fosfórico? En algunos trabajos el ácido fosfórico inactiva grupos fosforados y altera adhesión. Sí puede alterar la adhesión, el ácido fosfórico, por el pH bajo que tiene. Por eso es muy importante hacer un lavado de 30 segundos. Si logramos eliminar bien el ácido fosfórico de la restauración, no va a alterar la adhesión. Si no lo lavan, sí se va a ver alterar la adhesión por el pH bajo que contiene, no se va a lograr una buena polimerización del cemento. Es por eso que se puede ver afectado, porque cuando no se lava bien y se deja muy ácida la superficie, no se polimerizan bien, sobre todo los cementos polimerizables. Tenemos otra pregunta de la doctora Tapia. Primero debo de limpiar la corona con ácido fosfórico y luego el pilar. No, el pilar. No, el pilar no hay que. Bueno, yo no recomiendo ponerle al pilar ácido fosfórico. Vamos a descontaminar la restauración con ácido fosfórico. Al pilar le vamos a colocar únicamente adhesivo autogravante. No vamos a colocarle ácido fosfórico, no vamos a colocarle nada al pilar. ¿Cuándo se va a hacer la colocación del adhesivo autogravante? Una vez que ya probamos nuestra restauración, que ya vimos que la oclusión está bien, que el ajuste está bien, entonces podemos lavar nuestro diente, lo lavamos bien con agua y todo, y después vamos a colocar el adhesivo autogravante. Eso es todo. Si gustan, podemos, antes de colocar esto, para tener el diente más limpio y que haya una mejor intimidad de unión entre el adhesivo autogravante y el pilar, podemos con una pasta de piedra pómez que no contenga flúor, hacer un lavado con un cepillito de nuestro pilar, y después, ya que lavamos bien, colocamos el adhesivo autogravante. No coloquemos el ácido fosfórico, porque si colocamos el ácido fosfórico, vamos a dejar expuestos los túbulos, vamos a tener contacto con las fibras de Tomes y vamos a tener una sensibilidad postoperatoria. Entonces, mejor utilizar un ácido autogravante nada más, soplamos para que se adhiera bien a todo el barrillo dentinario y nos genere una buena restauración. Pero no descontaminamos el pilar. Doctor, nos preguntan si puede dar los nombres comerciales del MDP. Los dos adhesivos los más comunes que podemos conseguir aquí en México sin problema para el MDP, para primer para circonio. Esto que es el primer para circonio es el que va a la restauración, va por dentro de la restauración, digamos que es el silano del circonio, para que me entiendan. Va a ser el C-Prime de Visco,
y el Monobond Plus de Ivoclar. Son las dos marcas más comunes, o bueno, las que yo más utilizo. En cuanto a adhesivos autogravantes que contengan MDP, está el Scotch Bond Universal de 3M, que es muy importante utilizarlo con el activador. Los que no me escucharon, si no se pone el activador, el pH es muy bajo y pasa lo que estaba mencionando ahorita de si se queda una superficie ácida, no se polimeriza bien el cemento dual. Entonces, si compran el Scotch Bond Universal de 3M, pídanlo con el activador. Está el Odd Bond Universal de Visco, está el Krillfield Universal de Curaray, y está el Adis de Ivoclar. Esas son las 4 marcas de adhesivos para el diente. Y las 2 marcas de primers para circonia es el Monobond Plus y el C de Ivoclar y el C-Prime de Visco. Excelente conferencia. Un cordial saludo desde Argentina. Muchas gracias. Saludos a Argentina. Buenos días, doctor Mayer. Entonces, ¿sí es posible cementar restauraciones de metal por porcelana con un cemento dual? Sí, tiene que ser un cemento dual. No vayan a usar un cemento fotocurable porque la luz no penetra el metal, no se va a pegar nada. Con un cemento dual sí es posible. Utilicen, siempre y cuando utilicen un primer a circonio o a metal, que es el C-Primer de Visco o el Monobond Plus de Ivoclar. Cualquiera de estos dos que utilicen ustedes en el metal, entonces sí pueden usar un cemento dual. Y recomiendo que si lo van a hacer de esta forma, hagan también adhesión al diente. Perdón, doctor, pregunta el doctor Daniel, ¿puedo cementar circonia con Meron Plus de Boco reforzado con resina? Meron Plus. ¿Con qué, perdón? Sí, si viene reforzado con resina, te va a dar una adhesión extra, sí, te va a ayudar. Y de igual forma te recomiendo que utilices el sistema adhesivo al diente con el primer a tu restauración y puedes usar esto. Al ser reforzado con resina, sí va a generar esa, digamos, esa adhesión química entre el cemento, el diente, y la adhesión química entre la restauración y el cemento. Aquí tengo otra pregunta. También tiene saludos desde Cusco, Perú, el doctor Augusto. Muchas gracias. Saludos a Cusco, en Perú. Qué gusto. Muchas gracias por compartir esta información. Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa, doctor. ¿Usted considera el mismo protocolo para realizar una cementación de una barra sobre implantes de circonia? Sí, por supuesto. ¿Sobre algún casquillo de titanio? Sí, por supuesto. Si nosotros utilizamos todo lo que sea adhesión a metales, nos va a generar estos primers. Yo considero que sí nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque genera adhesión química entre el cemento. Entonces, si colocamos a la barra, vas a necesitar mucho primer, pero sí con una brochita podemos colocarlo en la barra. Lo dejamos 5 minutos, después lo puedes colocar dentro del metal de la cementación de tu restauración, y también te va a generar una buena adhesión colocando después un cemento dual. Tiene que ser con base de resina, muy importante. ¿Cómo podríamos hacer una reparación de emergencia en boca de una fractura de un borde incisal en una corona de circonia? Es muy complicado. Es muy complicado, pero si es una emergencia, tal vez podrías colocar el primer de circonio. ¿Para qué? Para que logres una adhesión química entre el circonio y tu resina. Pero la resistencia que esta va a tener va a ser muy poca. Digamos que podría ser de emergencia para un paciente que se le fracturó un pancito y tiene un evento importante o algo. Colocas el primer, después se puede colocar la resina y pues que se vaya así, pero lo vuelves a citar al día siguiente en tu consultorio, o si fue el viernes, el lunes, para repetir la restauración, porque se va a caer esa restauración muy probablemente después. Es algo complicado. Doctor, nos preguntan, ¿para realizar una restauración es complicado? Sí. El circonio es muy resistente. El circonio es muy resistente, es muy fuerte. Sí es complicado, pero igual de complicado que quitar una, digamos, cementada ionómero. Aquí el problema, lo complicado de quitar una restauración de circonio es el cortar el circonio. Es muy fuerte, sí se nos van a ir unas 5 o 6 presas en el proceso de cortarlo, pero fuera de eso la adhesión o el cemento no hay ningún problema de quitarlo. Lo podemos raspar un poquito, preparar un poquito nuestro pilar y con eso se va a quitar el cemento, no va a ser más grave. ¿Qué duración se le podría dar a la adhesión de composite porcelana y composite circonia
¿Cuántos MPA se obtiene en cada caso? El composite porcelana y el composite circonia se obtiene dependiendo del cemento que utilices, pero si usas un cemento de dual haciendo adhesión a tu diente, puedes obtener los mismos MPAs en ambos, ya sea de porcelana o de circonio, siempre y cuando hagas tu adhesión correcta. En la porcelana, haciendo tu grabado con ácido fluorídrico, si es al 9% durante 1 minuto, si es al 5% durante 3 minutos, después lavas muy bien, después colocas tu silano, dejas el silano 3 minutos nada más, ya después de 3 minutos puedes soplar. ¿Por qué es recomendado 3 minutos? Se hicieron unas pruebas, se iba cada 30 segundos, se hacía 30 segundos, se soplaba y luego se cementaba. Minuto, minuto y medio, y se vio que después de los 3 minutos ya la adhesión no mejoraba. Entonces el silano déjenlo 3 minutos, después de esos 3 minutos ya pueden secarlo. Una vez que haces eso, haces adhesión a tu diente, pones tu cemento dual, y con el circonio, porcelana, y con el circonio, el mismo proceso, se coloca el primer de circonio, haces adhesión a tu diente y lo colocas y vas a obtener 28 megapascales en ambas restauraciones, no importa si es circonio, no importa si es porcelana, mientras hagas tu proceso adhesivo correctamente. Doctor, le envían muchos saludos desde Pátzcuaro, Michoacán, desde República Dominicana. Y el doctor Sánchez pregunta, ¿puedo colocar primer en la corona metal cerámica? Adhesivo y cementar con ionómero. Puedes, pero el ionómero no va a tener, si vas a cementar con ionómero no hagas todo este proceso adhesivo porque no vas a tener, logras una ligera mejora, pero si ya vas a hacer esto, digamos esta adhesión a tu pilar y además a tu restauración, utiliza un cemento dual. ¿Por qué? Porque pues realmente la ventaja que te da al usar un ionómero nada más no va a ser mucha. Mejor evítate el gasto en el prime y todo eso y cementa únicamente con ionómero, pero yo no te lo recomiendo. Yo mejor utilizo un cemento dual si ya vas a hacer un proceso adhesivo. Aquí me preguntan, doctor, buenos días. La doctora Paulina Soledad. Doctor, buenos días. En caso de una cirugía periodontal, ¿es necesario quitar una restauración de circonia? ¿Existe alguna fresa o instrumento, ya que es un material muy rígido? Existen unas fresas específicas para cortar porcelana. Existen unas fresas específicas para cortar circonio, sí existen. Ahorita no reconozco el nombre exacto, pero con mucho gusto luego se los hago saber por medio de inteligencia dental, para que las tengan. No tengo el nombre ahorita, pero sí existen unas fresas para cortar circonio más fácil. Igual te vas a poner a trabajar un ratito, pero sí lo podemos hacer. Sobre el silicato de litio. Sobre el silicato de litio, comentó que no es necesario usar ácido ortofosfórico fluorídrico. No es necesario porque no genera sales. El silicato de litio, cuando nosotros hacemos un grabado sobre un feldespato, va a generar sales que no son hidrosolubles, a menos que se coloque un ácido fosfórico primero. El disilicato de litio no va a generar estas sales, por lo tanto no se debe de utilizar. Entonces, si es posible cementar restauraciones de metal porcelana con un cemento dual, sí es posible. Y creo que felicidades, muy práctica la conferencia. Si se usa únicamente el mismo adhesivo con MDP en el pilar y la circonia, ¿es adecuado? Sí se puede usar el mismo adhesivo que usan en la circonia. Pueden usar el All Bond Universal, pueden usar el Adis, también lo pueden usar en su circonio, pero es muy importante que una vez que lo colocan dentro de su restauración lo fotocuren. Si no lo fotocuran, no se va a adherir al circonio. En su restauración pueden usar su adhesivo que usaron en su restauración, lo tallan bien, lo colocan muy bien y fotocuran durante un minuto, durante 20 segundos, colocan el adhesivo y entonces ya tienen adhesión a su circonio. Sí se pueden usar, que sí se ha visto que tiene mejor adhesión, pero si no lo quieren adquirir, pueden usar su adhesivo con MDP. Aquí es importante mencionar, el MDP es el que logra esta adhesión. Tengan su adhesivo y lo fotocuren en la restauración
adhesión que no. Sí lo van a lograr. Si no fotocuran, no van a lograr la misma adhesión que lo Doctor, preguntan, ¿cuál es la función del silano al aplicarlo en 1 minuto en la restauración del silicato de litio? La función que tiene el silano al aplicarlo en 1 minuto en la restauración del silicato de hace litio. afín la superficie, para explicarlo de una forma sencilla. La superficie del disilicato se vuelve afín a la resina y entonces logras una adhesión química entre tu disilicato y tu cemento. No solamente va a ser mecánica, haces que se pegue la resina al disilicato. Tenemos otra pregunta del doctor Augusto. Pregunta, perdón. En caso de sangrado por alguna desgracia, ¿algún buen hemostático o técnica para un buen cementado y sellado? Pues mire, aislar es lo más recomendable. Si podemos colocar, si nos la permite la restauración. En caso de sangrado por alguna desgracia, ¿algún buen hemostático o técnica para un buen cementado? Pues mire, aislar es lo más recomendable. Permite la restauración dique de hule y hacer una buena aislar de forma correcta, va a ser mucho mejor. Es muy importante evitar la contaminación de los pilares cuando hacemos la cementación. En cuanto a un hemostático, desconozco, yo no uso mucho los hemostáticos para cementación. El paciente tiene, digamos, cuando hago la preparación de mi corona y veo que el paciente viene con mucha inflamación y todo, prefiero dejar muy bien ajustado un provisional. Le pido a mi paciente que use clorexidina durante 1 semana y lo cito 1 semana después en mi consultorio para hacer la toma de impresión, para tener, se puede colocar el hilo, ya no vamos a tener tanto sangrado, usar cualquier hemostático para la colocación de hilo, no hay ningún problema. Hay que tener mucho cuidado que el hemostático no entre en contacto con el pilar porque genera mucha sensibilidad. A pesar de estar anestesiado, yo he visto que genera mucha sensibilidad a los pacientes, entonces evitar que el hemostático entre en contacto con el pilar. Y bueno, sí, pero sí es importante evitar la contaminación en nuestros pilares. Aquí me preguntan que cuál... Hola doctor, buenos días, excelente plática. Dentro de los cementos duales, ¿cuál me recomienda más en cuanto a marca? Cualquiera de los que mencioné, no, la verdad no estoy casado con ninguna marca. A mí me gustan mucho los cementos de Visco, de 3M, de Buclar, los tres son muy buenos, entonces el que quieras, mientras sea dual, te va a funcionar. ¿Qué opina del cemento DualSem? ¿Qué opina del cemento DualSem Core de FGM? La desconozco, es un producto que no he utilizado, entonces pues no puedo dar una opinión, pero lo puedo buscar y puedo probarlo y con mucho gusto te puedo dar una respuesta más adelante. Dentro de los cementos duales con recomienda, sí. La doctora Talia pregunta si puede comentar algo sobre el cemento de Colten. No lo he utilizado, pero repito lo mismo, supongo que Colten es una buena marca, supongo que va a funcionar de la misma forma. Siempre y cuando todos los cementos duales normalmente son muy similares las características químicas que tienen, pero es muy importante hacer adhesión al diente. Ustedes hacen una buena adhesión tanto a la restauración como al diente. El doctor Sánchez nos pregunta, básicamente, ¿el MDP solo sirve verdaderamente con cementos resinosos? Es correcto, el MDP... El doctor Sánchez nos pregunta, básicamente, ¿el MDP solo sirve verdaderamente con cementos resinosos? Es correcto, el MDP va a funcionar con cementos resinosos únicamente, minutos y seguramente la luz no atravesará la estructura del circonio, porque en algunas partes sí llega, sobre todo en la superficie más externa de la restauración, sí va a llegar la luz. En las partes laterales de nuestra restauración también va a llegar la luz, digamos que te va a ayudar a una retención primaria en tu, vamos a tener la retención de la reta con el funcionamiento del curado. El doctor Antiveros pregunta, ¿pilar restaurado con bitremer de 3M? ¿Pilar restaurado con bitremer de 3M? ¿Qué tipo de cemento recomienda para circonia? Un pilar restaurado con bitremer de 3M podemos usar un cemento. Perfecto, y vas a tener muy buena
adhesión además a tu... Perfecto, y vas a tener muy buena adhesión en las partes. Luego aquí me pregunta el doctor Antonio Aguilar, cuando tenemos la mitad de tejido dental y la mitad del poste metálico, al cementar una corona de circonio, ¿se puede utilizar adhesivo dental y MDP en la estructura metálica? Sí. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, pero yo te recomiendo que mejor hagas todo tu... Recuerda que el adhesivo tiene MDP. Entonces, tu adhesivo al tener MDP, la adhesión a tu diente, ya vas a hacer la adhesión a tu diente, pues colócalo también en el metal, y al fotocurar ya se vuelve también ese adhesivo de MDP compatible con el metal. Cuando se fotocura el MDP, se vuelve también compatible al siliconio y al metal, entonces no es necesario que coloques el prime. Yo recomiendo colocar el C-prime si tienes uno metálico nada más, para evitar también si prefieres dar una adhesión al metal, pero puedes colocar tu adhesivo con MDP, lo colocas a tu pilar metálico y lo folica también el mismo. El doctor Saldaña nos pregunta, ¿qué primer se puede colocar a la restauración metálica para mejorar la adhesión? Excelente plática. El C-prime y el Monobond Plus. Monobond Plus de Ivoclar, C-prime de Visco, son los dos adhesivos que te van a ayudar a mejorar la adhesión a los cementos. Acuérdense que una vez que ustedes colocan el primer con MDP, ya lograron una adhesión química a su cemento resinoso, no solo mecánica, en el metal. Y la doctora Sánchez pregunta si el primer que se coloca al diente es el universal. Se coloca al diente es el primer universal. ¿El primer que se coloca al diente es el primer universal? Sí, no el primer que se coloca al diente, el adhesivo que se coloca al diente es un adhesivo de autograbado, ya sea Scotch Bond Universal 3M, All Bond Universal de Visco, Adis de Ivoclar, Clearfield de Curaray. Cualquiera de estos funciona muy bien. Pero sí son universales, digamos que nada más con que coloquemos eso se va a hacer el proceso de grabado, va a contener todo lo necesario para lograr una buena adhesión. Saludos doctor desde Filomeno Mata, Veracruz. Nos preguntan la doctora Medina si se puede usar adhesivo y cemento de diferente marca. Adhesivo y cemento de diferente marca. Sí, no hay ningún problema. Pueden usar el adhesivo de Visco y el cemento de Ivoclar, o no hay ningún problema. La compatibilidad del MDP con los cementos duales es la misma. No tenemos problema en cuanto si juntan marcas. El doctor Quinteros nos pregunta, para cementar las coronas de bisilicato de litio, ¿qué cemento recomienda? Para cementar las coronas de bisilicato de litio, ¿qué cemento recomienda? Para cementar las coronas de disilicato de litio, perfecto. Te recomiendo que hagas tu sistema, tu adhesión primero con un autogravante a pilar, pues entonces todo tu sistema adhesivo de disilicato, que es el grabar con ácido fluorídrico y el colocar silano, y utiliza cualquier cemento dual, la marca que prefieras te va a funcionar muy bien, mientras hagas tu adhesión al diente. Un cemento de autocurado en este protocolo de cementación de estructuras. Sí, claro que se puede utilizar un cemento de... Aquí me pregunta... Sí, claro que se puede utilizar un cemento de... Aquí me pregunta el doctor Rodolfo Uribe. ¿Por qué no usar un cemento de autocurado en este protocolo de cementación de estructuras? Se puede utilizar si quieres usar un cemento de autocurado, lo puedes utilizar también. Puede ser... Yo recomiendo de curado dual para como digo, lograr una mejor retención primaria, pero si quieres usar un cemento exclusivamente de autocurado, se puede utilizar sin ningún problema. El doctor Alexis le pregunta, ¿es necesario fotocurar al momento de cementar con resina dual? ¿Es necesario fotocurar al momento de cementar con resina dual? Sí es Yo sí recomiendo fotocurar de todas maneras durante unos 3 o 5 segundos. ¿Por qué? Porque salen los excedentes del cemento, al fotocurar los va a ser más fácil. Entonces sí fotocura hasta aunque sea metal porcelana. Después cuando es metal porcelana, pues no lo hagas durante un minuto, porque efectivamente, como menciona el doctor, creo que fue el doctor Uribe, no va a pasar la luz. Ahí sí que se queda el paciente. Entonces, ahí sí que se queda el paciente mordiendo unos 5 minutitos para que se logre una retención primaria y listo.
El doctor Segura dice, buen día, interesante plática. ¿Cómo usted realiza su protocolo de adhesión en serómeros? En serómeros lo realizo de la misma forma. Hago que como en una porcelana, hago un grabado, coloco un silano, hago adhesión a mi diente y coloco mi cemento dual. Doctor, ¿se puede usar adhesivo y cemento diferente? Doctor, ¿se puede usar adhesivo y cemento de diferente marca? Sí. Hola, saludos, Valentina. Para cementar las columnas de silicato de litio, ¿qué cemento recomienda? El que sea. El protocolo es el mismo de silicato de litio, pero con mucho gusto lo vuelvo a repetir. Se graba con ácido fluorhídrico, checar si es al 9% o al 5%. Si el ácido fluorhídrico es al 9%, grabamos durante 1 minuto. Si es al 5%, grabamos durante 3 minutos. Luego colocamos el silano 3 minutos, lavamos muy bien la restauración, colocamos el silano durante 3 minutos, después hacemos el adhesión a nuestro diente por medio de un adhesivo autograbante, yo recomiendo más, que es colocar el adhesivo, supleteamos hasta que vemos que la superficie ya no se mueve el adhesivo, fotocuramos y después colocamos nuestro cemento dual y cementamos. Hubo una confusión ya que había comentado, que en disilicato no usar cementos duales por el grosor, usar fotocurables. O sea, sí se puede usar en el silicato un cemento dual también. Lo que es importante es el grosor de la restauración. De 1.5 para abajo, digamos, si tu restauración es 1.5 a más abajo, no debemos usar cementos duales porque se oxidan, pero no tiene nada que ver con la penetración de luz, sino que cuando es menor a 1.5 el grosor de la restauración, usar únicamente fotocurables para que no haya un cambio en color en tu restauración, porque se oxida con el tiempo. Si es mayor a 1.5, podemos usar un cemento dual, ya que este cambio de color que da en el cemento no se va a ver reflejado en la restauración. Recomiendo utilizar el Alloy Primer de Curaray para lograr una mejor adhesión a la silicona, y lo podemos utilizar si vamos a lograr una buena adhesión. Bueno, creo que esa fue la última pregunta. Creo que esa fue la última pregunta. No sé si hay otras preguntas en Facebook, algo más. Bueno, es un comentario del doctor Sebastián. Creo que en una tabla anterior, creo que mostró que colocando MDP en una columna metal cerámica y vidrio, lográbamos más o menos 40 megapascales. 10 megapascales. Sin MDP 10 megapascales, o lo observe mal. No, es correcto. Sí, colocamos MDP, logramos mucho más megapascales en la adhesión, pero no con un ionómero, con un cemento dual. Ya son todas las preguntas, doctor. Perfecto, pues les agradezco mucho a todos. Su interés, el haber estado aquí conmigo. De igual manera, espero hayan podido ver en la presentación mi correo electrónico. Ahí estaba, si no creo que queda grabada para que vean. Ahí está bien mi correo electrónico, me pongo a sus órdenes para lo que se les ofrezca, aclarar cualquier duda. Si necesitan la fusión de silicona también la podemos manejar, me pongo a sus órdenes para lo que se les ofrezca, y les agradezco mucho su tiempo a todos. Muchísimas gracias, doctor José Ignacio Mayer, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadet y a nuestra querida empresa invitada, Caricam. Pero sobre todo ustedes, queridos idontónicos, y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.